Saludos, mi nombre es Víctor Herrera y el día de hoy les voy a presentar mi ensayo sobre los factores de transmisión en la telefonía a larga distancia. Primero les daré una breve introducción. La tecnología de larga distancia es el servicio de comunicación telefónica que permite a los usuarios comunicarse entre sí a través de grandes distancias, generalmente a través de redes de alta capacidad. Los factores de transmisión en la telefonía de larga distancia son los elementos que intervienen en el proceso de transmisión de las señales de voz entre los usuarios. Es un servicio esencial para la comunicación entre personas que están separadas por una distancia significativa. El diseño de enlaces de larga distancia debe tener en cuenta los factores de transmisión mencionados anteriormente para garantizar una calidad de voz aceptable. En el siguiente ensayo exploraremos a fondo los factores de transmisión que influyen en la telefonía de larga distancia, así como también todos aquellos diseños de enlaces de larga distancia, es decir, diseño de radio de enlaces, repetidores, plan de frecuencias, enlaces de transmisión por cable coaxial, enlaces de transmisión por fibra óptica y los enlaces satelitales. Factores de transmisión en la telefonía de larga distancia. La transmisión de señales telefónicas a larga distancia implica la utilización de diversos medios de transmisión como radioenlaces, repetidores, enlaces de transmisión por cable coaxial, enlaces por fibra óptica y por satélites. Sin embargo, existen factores que intervienen en el proceso de transmisión de las señales de voz entre los usuarios. Estos factores incluyen la calidad de la señal, la cual es un factor importante en la telefonía, ya que una señal de mala calidad puede provocar una conversación difícil de entender, cortes en la comunicación o incluso la pérdida de la llamada. La capacidad de la red. La capacidad de la red es otro factor importante en la telefonía de larga distancia. Una red con capacidad insuficiente puede provocar congestiones, largas esperas para conectarse o incluso la pérdida de llamadas. Tipo de enlace. Existe una variedad de tipos de enlaces que se pueden utilizar para la telefonía de larga distancia. Estos incluyen los enlaces de radio, de fibra óptica, de cable coaxial, los satelitales. Cada tipo de enlace tiene sus ventajas y desventajas. La distancia. La distancia entre los dos puntos de una llamada de larga distancia afecta el tipo de enlace que se puede utilizar y el costo del enlace. El clima. El clima también afecta el tipo de enlace que se puede utilizar y el costo del enlace. En terrenos difíciles, como las montañas o los bosques, se pueden requerir enlaces especiales. El costo. El costo de la telefonía de larga distancia es otro factor importante a considerar. Los precios varían según el proveedor, el destino y el tipo de llamada. Cuando se transmiten señales a grandes distancias por medio de un cable, se pueden instalar uno o más repetidores a lo largo del cable para amplificar la señal y evitar la pérdida de calidad. Factores de transmisión. Los factores que afectan la calidad de transmisión de voz en la telefonía de larga distancia son la potencia de transmisión, la cual debe ser suficiente para superar la atenuación de la señal a lo largo del enlace de transmisión. El ancho de banda, el cual debe ser lo suficiente para transportar la señal de voz sin que ocurra degradación. El ruido, el cual puede ser causado por una variedad de fuentes, como lo pueden ser las interferencias de radio, el ruido atmosférico y el ruido eléctrico. Y el eco, que es el fenómeno de la repetición de la señal de voz en el receptor. Diseños de enlace de larga distancia. El diseño de enlaces de larga distancia es el proceso de planificación y construcción de una red de telecomunicaciones que permite la comunicación entre usuarios ubicados en diferentes lugares. Los enlaces de larga distancia pueden utilizar diferentes tecnologías. En estos se incluyen el diseño de radioenlaces. Los radioenlaces son una forma de transmisión inalámbrica que utiliza ondas de radio para enviar señales de un punto a otro. Estos enlaces se utilizan comúnmente en áreas remotas donde no hay acceso a redes de fibra óptica o cable coaxial, pudiendo ser fijos o móviles.
Los enlaces de radio pueden utilizar una variedad de tecnologías como por ejemplo el VHF, UHF y microondas. El diseño de un radioenlace debe tener en cuenta factores como la frecuencia de la señal, la altura de las antenas y la distancia entre ellas. Son una buena opción para distancias cortas o moderadas. Sin embargo, los enlaces de radio pueden ser susceptibles a interferencias, especialmente en áreas urbanas. Aquí podemos ver una imagen con un diseño de radioenlaces. Repetidores. Los repetidores son dispositivos que se utilizan para amplificar la señal de una red de telecomunicaciones. Estos dispositivos se colocan a lo largo de la red para asegurar que la señal llegue a su destino con la calidad adecuada, pudiendo ser activos o pasivos. Los repetidores activos utilizan energía para amplificar la señal de radio, mientras que los pasivos utilizan la energía de la señal de radio para amplificarla. Los repetidores se utilizan comúnmente en redes de telefonía móvil y enlaces de larga distancia. Los repetidores se pueden ubicar en puntos altos, como por ejemplo montañas, edificios, para así mejorar la cobertura del enlace. El plan de frecuencias. El plan de frecuencias es un conjunto de frecuencias que se asignan en diferentes servicios de telecomunicaciones. Este plan de frecuencias como tal es un documento que describe el uso de las frecuencias de radio para enlaces de larga distancia. Este debe ser aprobado por el gobierno. Este plan es importante para evitar interferencias entre diferentes servicios y garantizar una transmisión de calidad. El plan de frecuencias debe tener en cuenta también la interferencia de otras fuentes como son las estaciones de radio y de televisión. En el diseño de enlaces de larga distancia es importante tener en cuenta el plan de frecuencias para evitar interferencias y asegurar una transmisión de calidad. Enlaces de transmisión por cable coaxial. Los cables coaxiales se utilizan ampliamente en redes de área local y para transmisiones de larga distancia del sistema telefónico. Estos cables tienen un núcleo de cobre rodeado por una capa aislante y una malla de cobre que actúa como blindaje. Los enlaces de transmisión por cable coaxial son capaces de transmitir señales analógicas y digitales, pero su velocidad de transmisión es limitada. Aún así, esta es una tecnología madura que ofrece una alta calidad de servicio. Los enlaces de transmisión por cable coaxial pueden tener una variedad de tecnologías como por ejemplo el HDSL, VDSL y EPON. Aquí podemos ver cómo está compuesto un cable coaxial. Podemos ver que tiene una cubierta exterior, una malla de hilo trenzado, material dieléctrico y su núcleo. Enlaces de transmisión por fibra óptica. Los enlaces de transmisión por fibra óptica utilizan cables de fibra óptica para transmitir señales de un punto a otro. Estos cables están compuestos por fibras de vidrio o plástico que transmiten la señal mediante la reflexión de la luz. Los enlaces de transmisión por fibra óptica son capaces de transmitir señales a largas distancias a una alta velocidad y con una calidad de transmisión superior a la de los cables coaxiales, ofreciendo así una alta calidad de servicio, una gran capacidad y una larga vida útil. Los enlaces de transmisión por fibra óptica pueden utilizar una variedad de tecnologías como por ejemplo el SONET, el DWDM y el MPLS. Aquí podemos ver cómo está construido un cable de fibra óptica, vemos su cubierta, sus capas aislantes, el buffer, las unidades de fibra y el miembro de fuerza. Enlaces satelitales. Los enlaces satelitales son una forma de transmisión inalámbrica que utilizan satélites artificiales para enviar señales de un punto a otro. Son una opción para la transmisión de voz en la telefonía de larga distancia a distancias muy largas. Estos enlaces se utilizan comúnmente en áreas remotas donde no hay acceso a redes de fibra óptica o de cable coaxial. El diseño de un enlace satelital debe tener en cuenta factores como la frecuencia de la señal, la altura del satélite y la distancia entre el satélite y la estación terrestre. Los enlaces satelitales ofrecen una gran capacidad y un alcance global, pero estos pueden ser costosos y pueden ser susceptibles a muchas interferencias. Bueno, por último, el diseño de los enlaces de larga distancia implica la utilización de diversos medios de transmisión como radioenlaces, repetidores, enlaces de transmisión por cable coaxial, por fibra óptica y los enlaces satelitales. Cada uno de estos medios tiene sus propias ventajas y desventajas. El diseño de un enlace debe tener en cuenta factores como la frecuencia de la señal, la altura de las antenas y la distancia entre ellas.
Además existen factores que pueden afectar la calidad de la transmisión como el ancho de banda y la saturación redil, que deben ser considerados en el diseño de enlaces de larga distancia. Muchas gracias por la atención, este es el final del ensayo.